la Comisión de Educación recibió al nuevo titular de esta cartera, Nicolás Cataldo, quien entregó una especie de contextualización de lo que va a ser el trabajo que él va a realizar, lo que tiene que ver con la agenda legislativa y los principales desafíos que tiene este ministerio tan importante. Para hablar de esas materias, tomamos contacto con la diputada Daniela Serrano, a quien le damos la bienvenida. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Muy bien, diputada, le queremos dar las gracias por la gentileza, por tomarse el tiempo entre comisiones de poder conversar un poco acerca de lo que fue la visita del nuevo ministro de Educación justamente al grupo parlamentario técnico que tiene que ver con esto y consultarle de inmediato acerca de qué le parece este proyecto de reactivación que está llevando el ministro en medio de varias problemáticas, por decirlo de alguna manera. Está el tema de los profesores, está el tema de la ausencia también en los recintos educacionales, el tema también ahora del frente de mal tiempo, conversar un poco acerca de esta reactivación en el marco del contexto actual. Sí, bueno, ayer estuvimos con el ministro de Educación, quien dio cuenta de cuáles van a ser los principales énfasis, tanto legislativos como ministeriales, en esta cartera. Y desde ahí entonces recogemos la voluntad que ha tenido el ministro de primero entender que la reactivación educativa y todo lo que tiene que ver con recuperar aprendizajes perdidos en la pandemia es uno de los ejes fundamentales del ministerio. Claramente hay muchas emergencias sucediendo dentro del país, está el sistema frontal que claramente ha traído repercusiones en términos de infraestructura en los principales establecimientos del país, como también en distintas regiones, y en los cuales el ministro también da una cuenta de aquello y cuáles van a ser también los principales ejes del presupuesto que van a levantar a propósito de la ley de presupuesto para poder rápidamente poder retomar las clases con normalidad. Eso también ha significado un plan que ha levantado el Ministerio de Educación, por una parte para hacerse cargo del tema de infraestructura a largo plazo, pero otros planes que también tienen que ver con reanudar rápidamente las clases una vez ya sucedía la emergencia. Desde ahí entonces creemos que todo este plan, todo este paquete que va a pasar por iniciativas legislativas con algunas medidas que ya está tomando el Ejecutivo, tienen como centro poner la reactivación educativa y la recuperación de aprendizajes, de convivencia, como uno de los ejes fundamentales de este ministerio. Claro, diputada, en ese marco, lo que usted comentaba, el tema de el temporal que está afectando al país, el tema de la pandemia que afectó también fuertemente a los colegios, el tema de la violencia escolar. Quería consultarle si hay materias legislativas que estén ligadas a eso en temas de prioridades, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser las prioridades que en materia legislativa pretenden concretarse, digamos, al interior de la comisión? Sí, bueno, el Ministerio anunció distintos ejes programáticos que va a abordar en esta materia, entendiendo que todos los problemas y las crisis que estamos teniendo en cuanto a educación pública no pasan solo por la pandemia o por los problemas de convivencia escolar, sino que también tienen desafíos estructurales que se arrastran hace muchos años. Es decir, la pandemia pone en evidencia la falta de inversión en educación pública, por tanto es importante abordar una agenda en el corto plazo y en el mediano plazo. Y en eso se han levantado distintas iniciativas. Se va a levantar primero todo lo que tiene que ver con las modificaciones a nueva educación pública para poder implementar de buena manera la desmunicipalización, y eso pasa derechamente por fortalecer las escuelas públicas que en estos momentos se encuentran en un deterioro, que se encuentran también con problemas de aprendizaje, que se encuentran con problemas de convivencia. Entonces esto está ligado a lo estructural. Por otra parte también tienen que ver con algunas medidas, por ejemplo, cómo cambiamos el financiamiento. Yo creo que este es un tema medular que es muy importante, que todavía no lo abordamos con la profundidad que merece dentro de la comisión, pero cuando tenemos un sistema de subvención por asistencia y no cambiamos el sistema de financiamiento, tenemos los problemas que, primero, no se financian programas de convivencia escolar que son muy relevantes, cuando también tenemos problemas de dificultad con el pago a los profesores y profesoras asistentes de la educación. Entonces todas las medidas que vamos a tomar en cuanto a pandemia y convivencia escolar pasan por temas estructurales, pasan por hoy día agilizar el proceso de desmunicipalización, como también pasan por hoy día cambiar un sistema de financiamiento que claramente ha hecho crisis. Y desde ahí entonces el Ejecutivo se comprometió a incentivar una serie de medidas y
al menos uno de los compromisos más importantes es ver toda la crisis que tenemos con desmunicipalización, y ahí se van a ingresar modificaciones que van a ser relevantes no tan solo desde lo administrativo, sino que también va a estar ligado a la ley de presupuesto. Finalmente, diputada Serrano, preguntarle acerca de un tema que tiene una preocupación nacional y que tiene que ver con la salud mental, pero no solamente de los alumnos, sino que también de los docentes. ¿Se abordó en algún punto de esta conversación con el ministro cómo analizar esta situación, cómo tratar de salir adelante? Porque el trabajo en materia educacional es un trabajo importante que también es muy desgastante para los profesores, para los docentes y también para los alumnos, también después de todo este tiempo que ha pasado con la pandemia, con la reintegración. ¿Se abordó de alguna forma el tema de la salud mental? Sí, hay dos ejes que son muy relevantes. Primero pasa por una modernización en cuanto a los 3 niveles, en cuanto a educación inicial, educación secundaria. También hablamos de educación universitaria, entendiendo que la modernización hoy día nos va a implicar hacer cambios en las mallas curriculares que también tengan que ver hoy día con los problemas de convivencia escolar, como también pasar a un sistema distinto que no ponga el agobio como principal piedra de tope hacia los docentes. Y por otra parte también se habló del fortalecimiento docente, o sea, cuando hablamos de la evaluación docente no podemos hablar solo de medir a los profesionales de la educación pública, sino que el fortalecimiento docente también pasa por medidas que tome el Estado en cuanto a responsabilizarse del perfeccionamiento. Entonces creemos que desde ahí van a tomarse estas 2 medidas que van a ser ejes de trabajo que son muy amplios, que ahora necesitamos traducirlas en iniciativas de ley, y en eso también estamos muy expectantes a lo que pueda presentar tanto el Ejecutivo como que también el Ejecutivo pueda hoy día hacer parte suyo distintas mociones y distintas también iniciativas que hemos sacado al momento de tramitar estos proyectos. Muy bien, diputada Serrano, agradecerle el tiempo y la gentileza de haber conversado con nosotros acerca de estas materias educacionales. Muchas gracias. Agradecerle a ustedes, muchas gracias también. Seguimos conversando sobre materias educacionales tras la presencia del ministro de esta área, el ministro Nicolás Cataldo, en la Comisión de Educación. Y ahora tomamos contacto con la diputada Marcia Rafael, a quien también le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros para saber sus impresiones acerca de esta visita. Diputada, gracias por la compañía y preguntarle de inmediato. Yo estuve escuchando la comisión y estuve escuchando su intervención donde usted hacía una crítica a lo que conocemos comúnmente como la famosa tómbola, como lo que tiene que ver con estos procesos de admisión. Me gustaría si usted puede ampliar este tema y ampliar su queja sobre este sistema que de algún u otro modo genera bastantes críticas en la comunidad escolar. Sí, hola, muy buenas tardes. La verdad es que así es, yo se lo planteé al ministro cuando estuvo ayer en la comisión y la verdad que es un problema año a año cuando vemos con las familias frustradas porque sus hijos o tienen 2 hijos o 3, más de un hijo, y que les entregan finalmente un establecimiento distinto a cada uno de ellos. O, por ejemplo, que les corresponde un establecimiento muy lejos de donde ellos viven. Entonces, sin duda la tómbola, le decimos literalmente la tómbola porque en el fondo los papás se inscriben, dan 5 alternativas y al azar les llega y se les asigna un colegio. Por lo tanto, no existe la libertad donde yo pueda elegir dónde quiero que mis hijos estudien. Entonces, lo que yo le planteaba al ministro, el ministro me asentía con la cabeza, de que efectivamente yo tengo entendido así, por supuesto que es una situación compleja, difícil de resolver, pero sí lo que yo le planteaba era qué instrumentos existen o cómo estamos estudiando y analizando para mejorar esta alternativa de oferta educacional. Aquí sin duda hay grandes expectativas de los padres y nosotros en marzo, en abril, tenemos como parlamentarios, sin duda tenemos la gente de nuestras comunidades, nos llaman y nos plantean, por favor ayúdeme, mira, a mí me instalaron, mi hijo está en un colegio muy lejos de donde yo vivo, lo que significa el traslado, tengo 2 hijos y uno le dieron un colegio, otro le dieron otro. Yo creo que claramente aquí hay muchas dificultades que hay que resolverlas y es una de tantas de la lista que hoy día tiene como desafíos el ministro de Educación.
Claro, es una cartera compleja también en un momento en que los profesores también amenazan con este paro indefinido por el tema de la deuda histórica, pero después quiero conversar acerca de ese tema de la deuda histórica y antes quiero consultarle acerca del CAE. ¿Cuáles son las propuestas o si hubo propuestas o un análisis respecto de lo que va a pasar con el tema de los estudiantes que están endeudados con el famoso CAE? ¿Se avanzó algo en eso? ¿Se conversó? ¿Hubo algún debate respecto de este punto? No, es un tema que también se lo planteé al ministro, junto con lo que tú señalabas. Yo le planteé también el tema del CAE y la verdad es que yo creo que aquí el nuevo ministro tiene una tremenda labor, un tremendo desafío, porque claramente el gobierno del presidente Boric está al debe con el tema de educación. Y especialmente por lo que tú señalas, temas, propuestas o que incluso están dentro del programa del presidente, que generaron expectativas en la ciudadanía y muchos de ellos por eso también votaron por él y que hoy día están viendo que eso no se está cumpliendo. El CAE es una propuesta, es un compromiso del presidente Boric con los estudiantes, es un compromiso que plasmó en su programa de gobierno y que hoy día no hay ninguna alternativa. O sea, aquí claramente lo primero que tiene que hacer el ministro es determinar un nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior, porque a la medida que no tengamos un nuevo instrumento no podemos eliminar el CAE. En algún momento se presentó un proyecto en la Comisión de Educación, el proyecto era malo, fue rechazado por unanimidad de los integrantes de la comisión, excepto quien lo presentó, pero no hay ninguna posibilidad, no hemos visto ningún atisbo de que el gobierno esté proponiendo alguna alternativa para cumplir con los jóvenes estudiantes que se les prometió que se iba a eliminar el CAE, se iba a eliminar la deuda del CAE. Eso claramente no está. Y además ahí también sumamos otro compromiso del presidente Boric, que es lo que tú me estabas señalando, que es la deuda histórica. La deuda histórica de los profesores también es un compromiso del presidente. Hoy día, hace días atrás, escuchamos al ministro que dijo que era muy difícil que se cumpliera con la deuda histórica de los profesores, pero además que se podría tratar algunos casos más importantes. Eso no es el compromiso del presidente. El compromiso del presidente fue eliminar la deuda histórica de los profesores. No se está cumpliendo. Y hoy día, ojo, que hoy día tenemos una nueva deuda histórica, si tampoco la cumplen, que es la deuda que vamos a tener con los asistentes de la educación. La región de Aysén está hace ya 23 días en paro de los asistentes de la educación, porque, para explicarte un poquito, los asistentes de la educación, en el caso de mi región, a partir del 1 de enero del 2024, pasan al sistema de educación pública. Por lo tanto, ellos pasan a ser funcionarios públicos. Y al tener la calidad de funcionarios públicos, por ley, ellos deberían de recibir la asignación de zonas. Y eso hoy día no hay ninguna voluntad política para hacerlo. Si no hay ninguna voluntad política, nuevamente este gobierno va a ser autor de una deuda histórica 2.0, así la he llamado yo, una deuda histórica 2.0 que va a ser la deuda con los asistentes de la educación al momento de traspasarse a la educación pública. Creemos sin duda que aquí hay muchos compromisos del presidente que no se están cumpliendo y que no hay ninguna posibilidad de cumplirse. La deuda histórica de los profesores, la deuda histórica de los asistentes de la educación y el CAE, la eliminación de la deuda del CAE. Son tres temas que nosotros creemos que no se van a cumplir y que sin duda son relevantes para quienes generaron la expectativa en ello, que finalmente iban a poder recuperar aquello que por tiempo se les debe. Diputada, finalmente, y luego de todos aquellos puntos o ámbitos que usted enumera, a su juicio y también como integrante de la Comisión de Educación y luego de escuchar al ministro, ¿de qué manera, cómo podría fortalecerse la labor docente? Lo hablábamos también en el primer bloque, el tema de la salud mental de los profesores, el tema del bullying de los escolares. Hay un tema importante con eso que se está dando en los colegios a todo nivel, digamos. ¿De qué manera cree usted que podría manejarse eso? ¿Cómo se podría gestionar finalmente la mejora del tema docente? Mira, el ministro presentó varias alternativas, varios temas complejos que resolver que eran objetivos de él como ministro, que tiene que ver con el problema justamente de la convivencia escolar. Señalaba que un 70% de los reclamos eran por convivencia escolar, el 70% de los niños de 10 años no comprenden lo que lee, hay un 20%, y ahí está la pregunta que tú decías, un 20% de ausentismo docente, y hay un 38% un 38% de niños que están en inasistencia grave. La inasistencia grave es un paso a la deserción escolar. Entonces hay temas puntuales que él
dentro de su programa está disponible para buscar la solución, para trabajarlo, pero además hay una serie de problemas, mala infraestructura en los colegios. Nosotros en la Comisión de Educación a diario, o sea, cada comisión tenemos reclamos, lo representan cada uno de los distritos, los diferentes diputados, deudas previsionales con los profesores, deudas de remuneraciones con los profesores, mala infraestructura en los colegios, en fin, hay una serie de problemas que de verdad creo que es una tremenda tarea que tiene el ministro de Educación. Yo creo que es una de las carteras más complejas por las tremendas necesidades que existen, ni hablar de la caída de los colegios emblemáticos, que hay que recuperarlo, los paros, las tomas de los colegios, la agresión con la que se toman en los colegios y que destruyen el mobiliario, en fin, muchos problemas que el ministro sin duda tiene que resolver, tiene que ir avanzando y por supuesto nosotros estamos disponibles para poder colaborar en ello, pero sin duda aquí hay una gran tarea y una tarea también muy compleja, quiero insistir en aquello, una tarea muy compleja en compromisos del presidente Boric, compromisos populistas que sin duda no los va a poder resolver y que generan expectativas y que en el caso del CAE muchos jóvenes votaron por él justamente con la esperanza y con el sueño de que finalmente se les iba a eliminar esta deuda del CAE que muchos los tiene con problemas para dormir porque son deudas grandes del CAE que tienen que tener alguna solución y que el gobierno no se las está entregando. El Mineduc, un desafío importante, el que toma el nuevo ministro. Diputada Marcia Rafael, quiero agradecerle el tiempo y la gentileza de habernos contado sus observaciones con respecto a la visita que para estos días realizó el ministro a la Comisión de Educación. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.